La Sagrada Iglesia Gnóstica Esenia del Orden de Melquisedec, Igeón, México, presenta en favor de la humanidad y por su liberación consciencial. Réplica a la morbosa y delictiva insensatez de la obstinación demoníaca que estilan los irredentos robaluces. Al avanzar triunfal la obra de Dios vivo entre los hombres de buena voluntad, se espantan desesperadamente los engendros del Averno que se hagan dominando a los dormidos terrícolas, a quienes mantienen sojuzgados mediante hábiles fascinaciones y asquerosas golosinas, reaccionando de modo brutal y maligno contra la luz que emana mi ser generosamente para favorecer con auténtica liberación a la sufrida humanidad terrestre. La verdadera gnosis que infunde su tea revolucionaria para el despertar de los serios aspirantes hacia la íntima cristificación, es diáfana y no puede ni debe ser oculta o prohibida, pudiendo ser abiertamente estudiada, practicada y encarnada por los valerosos adeptos que deciden tomar acción efectiva e inmediata, antes que perderse en el marasmo de la simple especulación teorizante, la cual conduce inevitablemente a la ignorancia petulante y al fanatismo dogmático. Así que ahora me toca contrarrestar con hidalguía y verdad, las falacias que se han propuesto propalar quienes, siendo endemoniados y redentos, anclados a siglas devaluadas e imágenes descarriadas, no pueden vivir un solo instante en paz, pues su misión es expandir con obstinación criminal el odio, la disensión, la incertidumbre, la maldad y los vicios. Y digo con fe y amor, autoridad y energía crística, para aclarar dichos entuertos embusteros de los demonios, lo siguiente. Jamás me he considerado patriarca, como astuta y perversamente se propala en un desquiciado libelo infamatorio, orquestado diabólicamente por profesionales de la camorra criminal, la vileza artera, el enfrentamiento destructor y el engaño truculento, como resulta de la obra infernal que propalan los discípulos de Satán, fieles seguidores del iracundo demonio Robaluz, otrora conocido como maestro, para luego desfigurarse como atorrante, vengativo e impío arconte del inflexible karma, embarcados en una infeliz pugna de poderes al interior de la devaluación doctrinaria que postulan rabiosamente los fracasados tenebrosos, perdiendo la mejor opción de regenerarse con los bálsamos misericordiosos que ejercita vivamente la doctrina de Cristo real, hermanando lo humano con lo divino. Entre la sarta de falacias delictivas e inmorales que publican al amparo del cobarde anonimato, intentan enlodar y destruir la obra de la genuina gnosis, cuando sin el menor respaldo de veracidad, al menos en lo tocante concretamente contra mi persona, se exponen descabelladas imprecisiones que refuto categóricamente así. Nunca me he nominado patriarca ni sucesor de Samael Aun Weor. El haber sido consagrado sacerdote en el Sumum Supremum Santuario de la Sierra Nevada en Santa Marta por un reconocido maestro de la Sagrada Gnosis en 1971, no quiere decir que haya sido discípulo directo del mismo, ni antes, ni en ese entonces, ni después. Haber acompañado por breve tiempo a un determinado ser, por invitación fraterna y sin sometimiento alguno entre partes, no significa que haya sido seguidor del mismo o que luego lo haya traicionado, separándome por presunto interés económico. Al ingresar al estudio y práctica de la sagrada enseñanza hace ya casi medio siglo, contaba con regulares recursos materiales, suficientes para vivir tranquilo y en paz consciente, fruto de mi esfuerzo y capacidad desplegados a lo largo de ardua labor existencial, bienes que paulatinamente fueron mermando a medida de mi avance espiritual, contrarrestando con total honestidad los embustes de supuestos ficticios fraudes, estafas, farsa o explotación, ya que no cobro absolutamente nada por dar generosa y caritativamente cuanto en verdad efectivamente sé, y por lo cual tampoco tengo expectativas de recompensa pecuniaria alguna. Todos mis actos, como auténtico cristificado o Cristo viviente, son de amorosa bendición para quienes aprovechan el bien celestial que predico y practico, por lo cual, jamás sale de mi boca o se anida en mis pensamientos puros, ninguna clase de maldición contra nada de nadie. No voy a hacer apología por persona alguna en especial, pero considero que así como contra mi naturaleza humana se han desatado irresponsables como perniciosos embustes, es de suponerse que al menos la mayoría de cuanto afanosamente se propala en acción netamente destructiva y agnóstica, sea mera dañina especulación movida por celos que de modo alguno podrían llamarse auténticamente religiosos. Recuperemos mediante real autognosis nuestra infinita capacidad integradora con el uno inmanifestado del Altísimo.
El ser humano que mantiene fértil y activa su potencialidad cognitiva es porque sostiene intacta su infinita capacidad de imaginación creadora, mediante la cual renace de instante en instante, cada vez con mayor y mejor alcance integrador con su inmortal realidad superlativa que es Dios íntimo, a la vez consustanciado con el uno invisible e inmanifestado del Altísimo. El Sol, sea astro u otra supranaturaleza, es portentosa energía crística, la cual dignamente aprovechada, vivifica e ilumina. En consonancia con precisas y sabias leyes que rigen el concierto de la inconmensurable creación, donde se procesa el incesante accionar de energías centrípetas y centrífugas que finalmente armonizan y equilibran la imantación universal, es darle a entenderse que una naturaleza antropomorfa solarizada o cristificada, ilumine lo apropiado en su ámbito de acción, mientras que inversamente se incinere inevitablemente todo aquello que no resista su portentosa irradiación. Ejerzamos la única guerra admisible que es la que se sostiene valerosamente contra sí mismo. La única guerra admisible y digna de ejercitarse, con las efectivas armas de la verdad, el amor y la gracia, es aquella que disciplinada y consecuentemente se realiza, contra la multiplicidad de egos alojados en la particular infrapsiquis, luego de haberlos detectado objetivamente en la vivencia cotidiana, obteniendo así plena autoridad para vencerlos, logrando finalmente el derecho de ser auténticamente puros, libres y dichosos. Jamás perdamos la capacidad de renacer triunfalmente. Hoy en Bolivia se celebra el Día del Niño, de modo que, con real entusiasmo propongo, si en verdad pretendemos celebrar adecuadamente este día y todos los venideros hasta siempre, sin excluir a ninguna persona por edad, raza, doctrina o geografía, regocijados disfrutemos todos al unísono universalmente, la inacabable capacidad de renacer espiritualmente, para jamás dejar de ser idóneamente puros, sanos, felices y triunfales, recreando el ambiente que nos toque transitar, con la sabiduría y el deleite como lo estilan naturalmente los briosos y encantadores infantes. Celebrando hoy, 14 de abril, el feliz aniversario de plata de la Sagrada Legión. Un día como hoy en 1990, hace 25 años, de conformidad a las leyes humanas y en cumplimiento de divinos designios, fue establecida entre los fastos de la humanidad que felizmente se procesan periódicamente en la tierra, la Sagrada Iglesia Gnóstica Esenia de la Orden de Melquisedec, la cual tiene como base de su fundación la bendita rectoría de sus adorables tetrarcas, Jehú Micael, Zorocotora Melquisedec, Sanat Kumara y Semael Aun Weor. Para su respectivo desenvolvimiento, además del disciplinado seguimiento como la respectiva difusión de su trascendental libro supremo, Pistis Sophia, que a la vez es la esencia del mensaje del Cristo viviente para asegurar la redención humana, cuenta como eficaz sustento espiritual de una amplia e integral Biblia que consta de liturgia, tanto para sus respectivos oficios que son básicamente 8, como unciones crísticas también en número de 8, innumerables prácticas teúrgicas, himnario, claros estatutos, así como un funcional y completo manual de procedimientos, evitando las caprichosas improvisaciones que por lo general suelen darse en estos casos, ante los vacíos existentes sobre su magistral hermenéutica. La Sagrada Legión se brinda generosamente para todo el ámbito universal y no exclusivamente terrestre, con la única condición de que, quienes decidan aceptar sus elevados principios, respalden su idoneidad iniciática con las supremas virtudes de la verdad, el amor y la gracia pura, a fin de transitar el portentoso sendero crístico que es garantía cierta para alcanzar los goces de la íntima realización, con la plena encarnación de la respectiva Sacratísima Trinidad. A la vez esta misma fecha, 14 de abril, pero esta vez del año 1991, constituye el feliz recordatorio de la encarnación de mi Madre Divina, esto es, la parte femenina o el Mahatma inherente a mi realidad trina superlativa. Coincide también esta fecha del común calendario, con un aniversario más de mi encantadora nietecita Paula Valeria, primogénita de mi hijo mayor David Roberto Serrate M, augurándole infinitas bendiciones que la colmen de auténtica felicidad. Dios misericordioso sea por siempre glorificado así en la tierra como en los cielos. Con la sabia hermenéutica en dinámica praxis, alcancemos la digna resolución de cuanto enigma persista irresuelto. Teorizar sobre aquello que se desconoce, por muy buenos y floridos argumentos que se idealicen y expongan para explicarlo, merma la capacidad que de modo natural a todos los humanos nos anima, para penetrar dignamente la resolución de cuanto a nuestro sabio entender se presenta, al fallar la autorizada convicción resultante de la reveladora contundente praxis.
Con la voz del íntimo silencio, alcancemos la lucidez que nutra por siempre nuestra naturaleza purificada. Aflora la inquietud por captar lo ignoto y distante, cuando la voz del silencio, aquella que expresa la poderosa energía del amor crístico, siendo la sublime esencia del íntimo árbol de la vida, penetra sus raíces en la tierra filosofal del temerario operante, obteniendo la savia nutriente que forja triunfal al ser plenamente realizado en la naturaleza humana dignificada, regocijando la existencia superlativa como dulce y jugoso fruto maduro. Para vencer el mal que azota de Bolivia y al mundo entero, debemos enfrentarlo con la majestad de la verdad y la justicia. Así como están las cosas en Bolivia, donde el tiránico desgobierno nazista estila atropellar salvajemente todo cuanto se le antoje, atenido a su esporádico poder y vergonzosa actual impunidad que bien pronto cobrará su factura de justicia, la democracia se halla de luto riguroso ante la tácita muerte de la preciada y amorada libertad. ¿Tendremos el valor de resucitar el invalorable principio que invoca el himno nacional de preferir la muerte antes que esclavos vivir? Será. Vivamos a cada instante el supremo gozo que proviene de la eterna comunión con Dios íntimo. Sentirse y ser feliz cotidianamente es una íntima decisión que debemos asumir quienes, tomando conciencia de la realidad que sobrepasa las absorbentes peripecias existenciales, reconocemos tener en Dios Padre Madre imbatible fortaleza, por lo cual nada de las pasajeras adversidades probatorias podrá confundirnos, ya que siempre palpitará interiormente la energía divina proporcionándonos con suprema sabiduría el inmejorable perenne gozo de ser uno con Dios viviente. Palabras del presidente norteamericano Barack Obama respecto a la urgente aplicación de una justa e integral reforma migratoria. Es hora de terminar con la era de las crisis prefabricadas, hacer a un lado la política y concentrarse en hacer lo que es mejor para Estados Unidos. Por lo tanto, si bien lucharé contra todo intento de retroceder en el progreso que hemos logrado o de separar familias en todo nuestro país, espero tener la oportunidad de trabajar con todos aquellos que deseen construir sobre las mejoras que hemos establecido y que deseen arreglar nuestro sistema de inmigración que no funciona, de una vez y para siempre. A través de nuestra historia, la tradición de Estados Unidos de ser una nación de leyes y una nación de inmigrantes, nos ha moldeado y nos ha hecho mejores. Si renovamos esa tradición, y construimos sobre ella para las futuras generaciones, no habrá límites para lo que podremos alcanzar. La real sabiduría origina de modo natural el bien, mientras que todo mal procede de los embustes que insufla la ignorancia. Busquemos trascender los simples conceptos razonativos, para definir con precisión ontológica aquello que se presente a nuestro discernimiento, adquiriendo la habilidad práctica de identificar a todo mal como proveniente de la ignorancia, mientras que el bien siempre surgirá triunfal como delicioso néctar del alma unida a su real sabiduría. Conformemos sabiamente, con paz y amor, la mancomunidad universal, teniendo como supremo blasón a Cristo viviente. Todas aquellas personas que sana, decente y espiritualmente quieran intervenir publicando en nuestras páginas personales o de la Sagrada Igeón, o comentar y hasta disentir con altura, aportando con precisión algo válido y útil para el florecimiento y majestuosidad de la verdad, aspirando a alcanzar la elevación superlativa de la humanidad en general, sin distingos o exclusividad de ninguna especie, son gratamente bienvenidas, agradeciendo su buena voluntad de plegarse a la gloriosa cruzada celestial por irradiar paz, amor, gozo y prosperidad entre todas las especies que convivimos en esta nuestra generosa madre tierra, la cual sin fronteras egoístas que dividen y distancian fatalmente, es sin lugar a dudas, como regalo divino, patrimonio universal que estamos convocados todos sin excepción a disfrutar, honrar y respetar, hoy, mañana y siempre. El amor es la suprema energía divina que sustancia y recrea la vida incesantemente. La vida no debería acabarse con los años que inevitablemente transcurren en cumplimiento de precisas leyes que rigen en la creación. La existencia se deteriora y sucumbe a medida que se pierde la fe, la esperanza y el amor. Cristo viviente lo manifestó de forma clara y contundente. Quien está conmigo recoge, quien está contra mí, derrama. Si existe preocupación en la ciencia terrestre y se esmera por alcanzar grados de excelencia en la semilla de plantas y animales para obtener mejores resultados productivos, ¿cuál será la causa nefasta por la cual la especie humana descuida el estudio y sabio aprovechamiento de su propia semilla que es la que genera la vida? Ver vídeo en YouTube sobre el agua de nuestro Génesis titulado El secreto más guardado de la historia, la puerta del cielo. Restauremos el verbo divino en nuestro interior purificado.
Si con voluntad y disciplina es posible a un humano que logre imitar el dulce trinar de las aves que alegres surcan los cielos libremente, ¿por qué no intentamos recuperar la voz de Dios que sabia y perfecta brote desde nuestro interior purificado hoy, mañana y siempre, por todas las eternidades? Que todos podamos lograr ser gozosos y triunfales cobijados en el manto misericordioso de Cristo viviente. Invito cordialmente a todos cuantos quieran y les interese incluir en su diario existir la generosa dosis de fe, esperanza, amor, felicidad, salud, bienestar, prosperidad, triunfo y demás virtudes celestiales, que con gozoso esmero imprimo en mis mensajes conscienciales publicados diariamente, para que beneficien sin excepciones ni omisiones a todos mis queridos hermanos en la tierra, y así todos optemos sabiamente por disfrutar las bendiciones que Dios Padre Madre, siempre misericordioso, nos brinda con los tesoros de la vida, contenidos en su inmaculada gracia y omnisciente verdad y que llegan gloriosos mediante nuestro amado Redentor el Cristo viviente, batiendo cuanto mal intente interferir o trastocar nuestro Edén terrenal. Ver notas en Facebook de David Serrate 1. Rescatemos de la inmundicia a los arrepentidos, sin caer al influjo de pestilencias que por eones los dormidos arrastran. Trascendiendo las justas advertencias en contrario, con amor y fe produzco sin cesar mis mensajes conscienciales, entregándolos generosamente aún a quienes las desmerecen, sabiendo que las virtudes son perlas preciosas por siempre impecables, mientras que felizmente, puede aguardarse confiadamente merced a tal gesto misericordioso, que muchas inmundicias persistentes, puedan algún día finalmente ser erradicadas, accionándose triunfalmente el respectivo arrepentimiento purificatorio que asuma un resuelto revolucionario en glorioso proceso de íntima cristificación. La esencia de la naturaleza humana que es divina, está por encima de egoístas fingimientos y malignas intervenciones. Excelente película que es digna de verse para contrarrestar conscientemente rancios criterios de falsa moral y atropelladora autoridad que se basan en desfasados pergaminos de soberbio egoísmo que tanto han impuesto a la naturaleza humana a través de los tiempos. Mucho ojo, oído, reflexión y contrición para quienes pretenden corregir errores ajenos sin darse la tarea de eliminar primero los propios. Ver vídeo en Facebook titulado Esencia de Mujer, escena del discurso completo. Ejecutemos la obra que es digna y urgente de realizarse entre todo cuanto existe en la armoniosa inmensidad de la creación. No debe buscarse nada realmente excelso que hallándose afuera o circunstancialmente extraño, siendo aparentemente tan distante que esté fuera de nuestro inmediato alcance, sin antes haberlo escudriñado y encontrado en el propio interior purificado, para lograr luego, con disciplina, dignidad y constancia, realizarse a plenitud, adquiriendo la gloria de homogeneizarnos con esa sagrada esencia que nos permite volver a ser uno con el Altísimo Inmortal. Será honroso entregar gratuitamente un ejemplar impreso de mi obra Pistis Sophia revelada al jerarca católico Papa Francisco. Sin fondos, platillos o escaparates úfanos que caracterizan el escenario donde se extasían los egos, fuera de cualquier protocolo o formalidad mediática, en ocasión de la próxima visita del jerarca católico, Papa Francisco, a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, me agradará de forma especial entregarle de obsequio, directa o indirectamente, mi obra escrita Pistis Sophia revelada. La Suprema Sabiduría sin veros, impresa en formato de pasta dura en su segunda edición completa y en un solo tomo el año 2011 en Estados Unidos. A quienes les incumba la comunicación previa, si acaso les interesa mi generosa oferta, estoy disponible vía correo electrónico en la siguiente dirección: davidserrate@gmail.com. Gracias por su gentil atención. La suprema razón de la existencia humana finita es alcanzar a cabalidad el glorioso religare con su inmortal naturaleza divina. Vale más una fecunda plena existencia aunque sea breve, que interminables años transcurridos de modo estéril e improductivo, pero es bueno aclarar que si la vida se prolonga prodigando el bien y repartiendo virtudes infatigablemente, sin pretenderlo propiamente habrá logrado traspasar los linderos de la simple temporalidad finita, pues habrá alcanzado la encarnación con su real ser inmortal. Las virtudes cristificantes constituyen efectiva protección y definitivo triunfo contra todo mal.
Cuán desesperadas se encuentran las jerarquías infernales ante el ímpetu y efectividad de mi generoso servicio brindando luces en favor del despertar espiritual de la humanidad, que se esmeran aunque al final fallidamente, intentando frenar la gloriosa difusión de mis mensajes conscienciales, mismos que seguirán llegando por voluntad divina a todos cuantos ansíen su guía luminosa hacia la íntima cristificación. Aleluya. Hallemos luz en Ja. Los viles egos son responsables de la inequidad e injusticias que se sostienen empoderados de un mundo psicópata y hostil. No cabe duda que los egos que anidan intrusos en la infrapsiquis de los dormidos terrícolas son los perversos responsables por la inestabilidad en los pensamientos, sentimientos y acciones de sus víctimas, pese a las mejores intenciones que idealmente se postulen o que hipócritamente se publiciten para lograr objetivos netamente materialistas, malignos e inhumanos, tal como claramente se puede advertir en esta estampida postal emitida por Cuba en 1959, enarbolando los presuntos principios humanistas con los cuales se encumbró cruentamente en el gobierno de la hermosa isla caribeña el tristemente célebre dictador don Fidel Castro Ruz. La fe y la oración constituyen poderosa protección contra todo mal. Pese al marcado escepticismo del catolicismo romano respecto a la autenticidad crística de la Sagrada Gnosis, en una experiencia ocurrida en los mundos internos esta madrugada, cuando en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se desataba incontenible y persistente una inusual tempestad eléctrica y fluvial, hube de proteger conscientemente contra el feroz acoso de fuerzas tenebrosas del cual es víctima don Jorge Mario Bergoglio, quien es el actual Papa Francisco, a quien de corazón y por el bien de la humanidad toda, aconsejé humildemente que la mejor manera de vencer contra todo mal, aferrándose a la verdad y la gracia del Altísimo, es mantenerse bajo el amparo del amor que irradia a Cristo viviente e inmortal, redescubriendo dicha suprema virtud con la fe y la oración, tesoros íntimos que jamás debe desdeñar todo idóneo resucitado. Venerable Maestro Kumalásico, Argaonza Nonifidluz. El Tabamanu. David Serrate Pérez, restaurador del Evangelio de Cristo viviente e iniciador de la Iglesia Universal del Amor. Gracias por su apreciable atención a estos videos. Realizados con la esperanza que la humanidad sepa valorarlos y sobre todo que le auxilien y ayuden a realizar su gran obra interna. Por su amigo de hoy, mañana y siempre. Cordial y fraternalmente.